Mamá Juana, relato costumbrista. Es un placer para mí dedicarle este relato respetuosamente a la señorita Yadira Cruz, como un homenaje a la memoria de su bisabuela Juana Robles. Hola a todas y a todos. Este relato se ubica en la mitad del siglo pasado, en un lugar del estado de Oaxaca. Es por ese motivo que contiene palabras, frases y descripciones, al igual que adjetivos propios de ese tiempo, y trato de conservarlos con la finalidad de no restarle autenticidad, tratando de respetar hasta donde mis recuerdos alcanzan los usos y costumbres del momento descrito. Mamá Juana, la matriarca de la familia, en la que se concentraba la sabiduría de los ancestros, curaba el espanto, principalmente a sus hijas, hijos, nietas y nietos. Tenía su método, o como le llamaba ella, su forma de proceder, para devolver el alma al cuerpo de los espantados, algo que la mayoría de los médicos de entonces no reconocían y menos curaban. La psicología y la psiquiatría, ciencias incipientes todavía, pero constantes en sus avances, ya comenzaban a asociar hechos y circunstancias relacionados con la conducta y la naturaleza de las personas que influenciaban sus comportamientos. Sobre todo cuando las niñas, niños o adolescentes comenzaban a tener conductas de temor, desgano, inapetencia, terrores nocturnos o insomnio. Cuando comenzaban a adelgazar y a ponerse giotosos, cuando se volvían negligentes u olvidadizos o malhumorados, cuando no se hallaban, es decir, no se arraigaban en ningún lugar, cuando se les veía desorientados. Era entonces que la medicina alópata comenzaba a pensar que estaban afectados en su conducta por traumatismos mentales, cuyo origen había que investigar siguiendo el riguroso proceso científico. Traumatismos mentales. Era y sigue siendo la frase usada para englobar una sintomatología, tal vez en algunos casos correcta, pero en la mayoría de los casos y sobre todo en las zonas rurales ancestralmente es conocida sencillamente como espanto. Es algo desconocido que afecta al cuerpo, pero sobre todo al alma. Es algo que comienza por ponderar la apatía por sobre las cosas bellas de la vida o la responsabilidad. Ese algo que llega a postrar a sus víctimas por medio de la depresión o la ansiedad, y que si no se trata desde el punto de vista de la ciencia o se pone en manos de los poseedores de los conocimientos ancestrales para curar estos males, los afectados pueden hasta perder lentamente sus vidas y desgastar a la familia de distintas maneras. Cuando la incredulidad en la ciencia no acompañan al afectado, se recurre a los depositarios de los conocimientos antiguos para curarlos, apoyándose en las ventajas que proporciona la propia naturaleza, con las virtudes de sus distintas plantas, empleando también de la naturaleza sus propias capacidades, usando el lenguaje adecuado para dirigirse al Dios único o a las 13 deidades ancestralmente conocidas en Sola de Vega por ellos, relacionados con la tierra, el agua, el aire y el fuego. La desesperación en la búsqueda de la salud llega a hacer que a veces la mezcla
de creencias se imponga, el sincretismo. Cuando el desencanto por la vida llega a producir crisis en la salud del afectado, esta crisis naturalmente que afecta a la organización familiar, a lo cual naturalmente que no desean llegar. Es por eso que hasta cuando los bebés chillones en exceso, o que simplemente se les notaba que estaban inquietos o temerosos de algo sin saber de qué o por qué, se opta entonces por otra forma de curación. Cuando esto ocurría, era hora de llevarlos con mamá Juana, nuestra abuela, la mujer sabia y sagrada, la que tenía el don de curar a la familia de espantos, empachos, fiebres o calenturas de origen desconocido, molleras caídas, diarreas incontrolables, escalofríos, sudores nocturnos y partos. La mujer anciana y fuerte que sabía sobar a los descoyunturados y además curar tabardillos, torceduras y síntomas molestos propios de las mujeres de diversas edades. Recuerdo que cuando los muchitos nos enfermábamos de calentura, para bajarnos la temperatura, nos sentaban en unas grandes bateas de madera que eran de uso común en ese entonces, llenas a la mitad con agua caliente, lo más caliente que aguantáramos, y cuando lo consideraba pertinente, nos levantaba, secaba y nos daba una friega con mezcal, nos envolvía y cobijaba bien, y a sudar y a dormir hasta el otro día, durante el cual no nos podíamos bañar y menos con agua fría. Sus herramientas eran sus manos y su voz y sabiduría, además de su coraje de mujer fuerte y antigua. La mujer sagrada que retaba durante las fuertes tormentas, venidas casi siempre del lado sur de la sierra a la culebra de agua, el maldito reptil acuoso formado de diminutas gotas de agua y trocitos de viento, que en realidad era un remolino que arrasaba con lo que se le cruzara. Su figura nos espantaba, al igual que el zumbido que producía al arrancar arbustos y derribar a otros o quebrarle sus ramas. Pero lo que más dolía era cuando las milpas crujían al quebrarse a su paso, llevándoselas. Su cola era la fuerza destructora que elevaba lo que alcanzaba a derribar y levantar. Giraba de manera intensa durante las tormentas con vientos muy fuertes que hacía que avanzara ondulante, cual una serpiente sostenida sobre la punta de su cola y su cabeza entre las nubes. Veíamos al monstruoso reptil a través de los huecos entre los carrizos del jacal, desplazándose en misericordia a lo largo de la pequeña cañada en la parte baja de nuestros jacales, siempre cambiando de dirección. Era impredecible en su desplazamiento. La veíamos reptar en el aire, ondulando, parada en el aire y avanzar envuelta entre la fuerte lluvia y los fuertes vientos, arrasando con árboles y algunos techos de los jacales vecinos, desgajando algunos paredones de las barrancas con la fuerza de sus vientos y sus aguas que arrastraban todo a su paso y se lo tragaban. Para nosotros era tal su altura que nos parecía que llegaba a las nubes arremolinándose. Pero mamá Juana sabía cómo domarla. Ella sabía
que prendiendo lumbre a las palmas benditas, ya resecas y ornamentadas con listones e imágenes pequeñas de Jesucristo y otros santos, podía alejarla. Algunas palmas, ya ennegrecidas por el hollín del fogón de la cocina y que habían sido bendecidas durante distintas Semanas Santas, y que se iban acumulando a través del tiempo y que se fijaban de alguna manera detrás de las puertas de carrizo de los jacales como una especie de protección contra entidades malignas. En casos de apuros como el que estábamos viviendo, destrababa Mamá Juana las palmas benditas de entre los carrizos del jacal, los acercaba a la lumbre del brasero y ya encendidas y humeantes giraba su cuerpo y las agitaba para que no se apagaran y produjeran mucho humo blanco. Hablando con voz fuerte y autoritaria, le ordenaba a la culebra de agua que se alejara, que se fuera con sus zumbidos, vientos y destrucción a otra parte. Y el reptil de agua y viento comenzaba a retirarse lentamente. Le hablaba al monstruo en nombre de Dios. Con humildad y sin arrogancia, con determinación, elevaba su voz, implorando ser escuchada por Dios. Rezaba a Dios la oración llamada la Magnífica, para que alejara a la culebra de agua, y seguía soplando y agitando en el aire las palmas benditas humeantes cuando estaban por consumirse, para que siguieran quemándose y produjeran más humo blanco. Yo creo que las súplicas se las llevaba el humo blanco que producían las palmas al quemarse, elevándolas al cielo, y la culebra de agua se alejaba poco a poco, dando menguados chicotazos con su disminuida cola. Era entonces que desprendíamos nuestras manos de la larga falda de Mamá Juana, a la cual nos aferrábamos. Y mis primos, los más pequeños, de plano salían de debajo de la misma. Mi abuela Juana nos curaba de todo, sobre todo de espanto. La hora ideal para curarnos, como ya lo decía anteriormente, era exactamente al mediodía, al redoble de las campanas de nuestra iglesia que lo anunciaban. Precisamente cuando ella, parada en el patio, y cuando el sol se encontraba en su cenit, era cuando observaba que su figura no reflejaba ninguna sombra, porque su cuerpo estaba a plomo con el suelo terroso. Ese era el momento que esperaba. Me tocó que Mamá Juana me curara de espanto, para lo cual me sentaba en el suelo terroso sobre un petate. Para curarme de espanto, únicamente me quedaba en calzoncillos y con una cobija sobre mi espalda, sentado sobre el petate. Para entonces, Mamá Juana ya tenía listos todos los implementos que usaría, como son una botella de mezcal, una vela de cebo, un traste del tamaño aproximado de un plato, con agua arriba de la mitad, un manojo de hierbas recién cortadas y con bastantes hojas de un verde intenso. Principalmente identificaba ramas de toronjil, de limonero y guayabal, ruda, y también ramas de copal, principalmente. Tenía listo también un brebaje hecho a base de hierbas, molido en una chirmolera, después de haber pasado primero por el metate. Entre las hierbas con las que preparaba el mencionado brebaje se encontraban principalmente la hierba del aire, ruda, y otras que no recuerdo.
todas diluidas en mezcal. Acercaba pelotas de tamaño regular de resina de copal a las brasas del comal de barro, esparciendo su fuerte y penetrante aroma con humo blanco por todo el jacal. Comenzaba Mamá Juana por rociar agua sobre el suelo de tierra frente a mí y empezaba por rezar el Padre Nuestro, al cual ella me encomendaba, igual que a las ánimas benditas y a toda la corte celestial, para que nos fuera bien durante la curación. Acto seguido, tomaba un buche de mezcal y me lo rociaba con sus labios sobre el pecho desnudo primero y luego sobre la espalda también descubierta. Igualmente me rociaba mezcal con su boca sobre la cabeza, en la mollera. Tomaba el manojo de hierbas ya mencionado, con las cuales recorría todo mi cuerpo de arriba hacia abajo y efectuaba un movimiento con la muñeca de su mano como si me estuviera barriendo de arriba hacia abajo, y cada pase del manojo de hierbas terminaba como a 10 o 15 centímetros de distancia de mi cuerpo. Era un movimiento de barrido en el que las hojas del manojo me rozaban solamente. Después comenzaba a azotarlas contra el piso húmedo fuertemente, de manera rítmica, y comenzaba a hablar fuerte, no a gritar. Martín, Martín, contesta Martín, regresa desde donde te encuentres. Y azotaba reiteradamente el manojo de hierbas sobre el suelo humedecido, una y otra vez. Entonces entendí por qué había escogido ese tipo de hierbas. Era para que no se desbarataran con facilidad, porque eran hierbas mágicas de constitución fuerte, resistentes. Las hojas se desbarataban, pero quedaban las varas con las cuales incansablemente azotaba el suelo mojado, llamándome por mi nombre repetidas veces, y volvía a rociarme de mezcal igual que las veces anteriores. Pienso que el golpeteo constante de esas hierbas mágicas sobre la tierra movían a fuerzas naturales desconocidas que hacían posible la localización de mi alma perdida, y con el sonido de ese golpeteo guiaba el alma perdida hasta encontrar mi cuerpo, junto con los llamados imperiosos de Mamá Juana. La Madre Tierra recibía el mensaje. La Madre Tierra escuchaba el llamado y lo hacía llegar a mi alma extraviada, anclada en algún sitio, y la despertaba y la guiaba hasta el origen del llamado. Y seguía la letanía. Martín, Martín, contesta, ven, ven, regresa desde donde estés. Regresa, Martín, regresa. ¿Dónde estás? Ven, 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 Martín, regresa. Yo tenía que contestar, voy, regreso, ya voy. A continuación, tomaba la taza con el brebaje preparado y me lo daba a tomar. Tenía un fuerte aroma a mezcal y ruda, principalmente, y un fuertísimo sabor amargo, muy amargo. 2 traguitos eran suficientes. Después, la pulpa que quedaba me la untaba en todo el cuerpo, comenzando desde la mollera, poniendo atención y cuidado en las coyunturas de los brazos
y las piernas, el pecho, la espalda y las ingles, quedando cubierto hasta la planta de los pies. Era entonces cuando comenzaba a sudar. No sabría decir si por el mezcal o por las hierbas o por ambos. Volvía a repetir mi nombre, Mamá Juana, muchas veces, llamándome para que volviera desde donde me encontrara, en nombre de Dios y de todos los santos, azotando rítmica y fuertemente el manojo de hierbas sobre el piso húmedo. Yo, para entonces, contestaba como entre sueños: voy, ya estoy aquí. Y sudaba mucho, envuelto completamente por la cobija. El paso siguiente consistía en quemar lo que quedaba del ramo de hierbas, y lo mismo se hacía con las hojas desprendidas y rotas que habían quedado en el piso de tierra húmedo, arrojándolas al brasero, del cual comenzaba a salir bastante humo blanco, porque las ramas eran verdes y no se quemaban con facilidad, llenando de humo todo el jacal. Para esto se me olvidaba decirles que la curación se llevaba a cabo en el jacal que servía de cocina. Después tomaba el recipiente con agua y lo ponía frente a mí. En otro recipiente fundía la vela de cebo y ya fundida la vaciaba sobre el agua contenida en el recipiente frente a mí. Esperaba a que cuajara el cebo, a que se endureciera, y me percataba que tomaba formas caprichosas. Cuando Mamá Juana lo consideraba pertinente, sacaba el cebo ya endurecido, convertido en una sola placa, y que como característica no tenía una forma uniforme, sino todo lo contrario, adoptaba una forma cavernosa, aparentemente indefinida para mí, pero no para Mamá Juana, quien la observaba con curiosidad, escudriñándola, descifrándola, observándola desde distintos ángulos, y al final daba su opinión sobre si la ceremonia había sido exitosa o no. De lo contrario, se repetiría las veces que fuera necesario, que regularmente no pasaban de 3. En mi caso, resultó que mi espanto estaba curado. Mi alma había regresado a mi cuerpo y quedaba claro el motivo por el que el tan mencionado espanto estaba acabando con mi salud. Eso solo se lo dijo a mi madre. Era secreto únicamente entre dos, entre mi madre y mi abuela. La realidad era que la impresión que sufrí en un momento de mi niñez estaba clarísimo para mí, nunca fui ajeno a él. Fue un acto de violencia y ultraje directo contra mi madre, ya lo sabía, pero siempre se quedaba atorado en mi garganta. No lograba ordenar mis pensamientos y en consecuencia mis palabras, y cuando lograba hacerlo, solo eran monosílabos incoherentes, y eso aumentaba mi frustración. Pero ahora sabía con certeza que mi alma se había quedado atorada o suspendida en un tiempo y lugar definido, un lugar en la ciudad de Oaxaca. Ese era mi problema. Lo alcancé a escuchar,
o a leer en los labios de mi abuela Juana el desencanto, el desamor y el desapego, convertido a su vez en ultraje a la persona de mi madre, era el motivo. Solo lo intuía. Yo lo sabía ya y me incomodaba. Pero ahora ya estaba más tranquilo, porque las manos maravillosas de mi abuela Juana y su voz me devolvieron la esperanza, porque ahora entendían mi sufrimiento y la luz de su magia lo destruyó. Ahora entendía que dar mi perdón como hijo era más importante para mí que otra cosa. Tendría que olvidar también, pero siempre supe que eso tardaría mucho tiempo, hasta que lo plasmara, como ahora, sobre una hoja de papel. Solo entonces dejaría de ser una molestia más. Me sentí mejor después de la curación, con mucho sueño. Me llevaron a Mitapesco y me quedé dormido, despertando hasta el siguiente día, preguntándome cuál era el aspecto de la figura impresa en la cera. Nunca lo supe. Lo que sí me quedó claro era que a partir de entonces mi madre comenzó a planear nuestro destino. Un destino algo arriesgado para ese tiempo. Fue cuando mi madre determinó el futuro que quería para su hijo y ella. Un destino distinto al que de momento no podría aspirar en Sola de Vega, porque de inicio tenía la intención de que continuara estudiando el nivel secundaria al terminar la primaria, y en Sola, en ese entonces, no había escuela secundaria. A mi madre ya la habían limitado muchas veces, por lo que una limitación más no la aceptaría y menos la detendría. Fue entonces que comenzó a liberarse de parte del peso que cargaba sobre su espalda, que era una mezcla de temor y duda sobre de qué estaba primero, cuál sería su prioridad, si su deber como mujer y madre o su completa lealtad como esposa. Tenía que desprenderse también de las costumbres mal entendidas y peor practicadas, y de un respeto ya extraviado mucho tiempo atrás. Haría a un lado el cúmulo de irresponsabilidades que alteraba por completo el resultado del contrato de un matrimonio que en un principio parecía esperanzador. También tomaría en cuenta el desencanto de lo que alguna vez fue un sueño legítimo de felicidad y arrojarlo lejos de ella. Rompería las cadenas que la sujetaban a una lealtad unilateral solamente para ella, y solo quedaba dejarle como tarea al factor tiempo que curara, sin dejar cicatrices, los rastros del dolor que le produjo un desengaño y una herida abierta para todo el resto de su vida por el desamor. También le pesaba una contradicción por algo indefinible de momento para ella en ese momento, pero que sabía que existía y que debía tener nombre y apellido porque lo vivió desde niña en casa de sus padres. Ese algo era el honor y el respeto al cumplimiento de la palabra dicha. La palabra no solamente expresada, ni siquiera empeñada como una promesa más. El cumplimiento de la palabra, de la promesa expresada, era cuestión de honor. Así lo había aprendido de sus padres. Y para ella, que había confiado en las palabras que le habían dicho, significaban compromisos a cumplirse. Pero ahora
Esas palabras solo fueron como el humo que se diluye en el viento. Lo que para ella representaba una regla aprendida en el seno familiar, ahora era convertida simplemente en una frivolidad. Y eso era incomprensible para ella e inaceptable para el momento que estábamos viviendo. Ella estuvo dispuesta al cumplimiento que exige la formación de un hogar y adquirir las responsabilidades que fueran, a seguir a su hombre en la búsqueda de un mejor porvenir, a soportar la escasez, el hambre, el frío y la lluvia, pero no a soportar una vida errante, ni el ultraje a su cuerpo, a su alma y a su condición de mujer y esposa. Fue entonces que decidió convertirse en una mujer libre, con autodeterminación propia, libre para decidir nuestro futuro al precio que fuera, sin medir los riesgos. Una mañana tomó una determinación, después de maquinarla durante el transcurso de la noche, me imagino, porque cuando ya estábamos solos, únicamente ella y yo, me despertó un fuerte olor a humo, y al buscar su origen, me encontré con que mi madre había hecho una gran lumbrada, o fogata, como quiera llamarle, en el gran patio del lugar que cuidaban mis padres, que era una extensa fábrica de mosaicos, abandonada en la ciudad de Oaxaca. En esa fogata, la lumbre consumía lentamente todo lo que mi madre le iba arrojando para que se quemara y desapareciera. Arrojaba a la lumbre nuestra ropa, papeles, objetos diversos, y nuestros trastes de barro los despedazó en el suelo. Y también arrojó a la lumbre nuestras camas, sillas y una mesita hechas de madera. También las telas que nos servían como cortinas, y también las cobijas y los petates que usábamos. Los trastes de peltre no se salvaron. Quemó todo lo que pudo, menos las ilustraciones religiosas. Yo intuía que su propósito era desprenderse de todo lo que significara un testigo de su sufrimiento y dejar purificado ese lugar, sin nada que pudiera servir para recordarla o que pudiera ser utilizado nuevamente por su ofensor. Era muy de mañana y la lumbre iluminaba su rostro, su expresión decidida y dura, mezclada con la desesperanza de su corazón. Me quedé quietecito en la entrada de la casa, mirando a mi madre y lo que hacía. Sentí una enorme tristeza, mucha tristeza. Se me hizo un nudo en la garganta y me dieron ganas de llorar. Y lloré mucho en silencio. Fue entonces que me percaté de que mi madre también lloraba y gemía en silencio, porque comprendía el significado de lo que estaba por venir. Comprendía que de ahí en adelante iban a ser difíciles todos los días de nuestras vidas, como sucedió. Me quedaba claro que estaba quemando nuestro pasado y nuestro presente, y que la gran fogata o lumbrada la había iniciado solamente con su mirada incendiaria. La flama la produjo el ardor furioso de su sola mirada, ese ardor contenido por mucho tiempo y que ahora le escurría candente por sus ojos en forma de lágrimas, como la lava de un volcán que hace erupción. Ese volcán era su corazón roto.
Se estaba purificando ella misma para poder mirar nuevamente de frente, directamente a los ojos a sus padres y hermanos y mostrarle a su hijo, con un ejemplo como ese, que en la vida hay que tomar determinaciones para contrarrestar las humillaciones, el ultraje, el abuso y la discriminación. Acto seguido, solo con la ropa que en ese momento llevábamos y con solo lo indispensable, me tomó con sus manos temblorosas, olorosas a humo. Nos encaminamos a la salida del terreno, pero antes de salir, mi madre se sacudió los restos de ceniza que tenía en el cabello, en sus brazos, en sus pies y en su ropa. No quería nada que le recordara aquel maldito lugar. Salimos para escondernos en algún sitio ya previsto por ella, en donde estuvimos momentáneamente, para después alejarnos más de aquel lugar viciado y malsano. Fue así que nos dirigimos a la Ciudad de México en un tren, en vagones de segunda clase, para perdernos en sus calles. Un viaje incómodo como nuestra existencia. Nos fuimos a ciegas, hacia un futuro incierto, pero era mejor así y no seguir viviendo de una manera oprobiosa y vergonzosa. Jamás volvimos a mirar a su agresor y menos a unirnos como familia. Este pasaje vivido por mí a mis 5 años no lo olvidaba. Me seguía atormentando aún después de largo tiempo. Era ese algo que no lograba definir era el que me estaba destruyendo por dentro, en alguna parte de mi ser. Fue entonces que mi madre, al percatarse de que mi sueño era inquieto, de mi inapetencia, de mi delgadez y mi piel manchada, y mi mirada opaca y vacía, y además de mi indolencia para hacer las cosas, le pidió a mamá Juana que me curara de lo que fuera que me estuviera sucediendo. Y mamá Juana puso todo su empeño y amor en mí, uno de sus nietos, y me curó, lo cual le he agradecido toda la vida. También es importante recalcar que consignar por escrito este pasaje representaría la culminación de la obra, de la voz y las manos de mi abuela, mamá Juana, a quien deseo se encuentre gozando de la gloria con Dios. Para terminar este relato, les menciono que en algún lugar me encontré una composición poética que me gustó para dedicársela a la memoria de mi abuela Juana, la mujer sabia, fuerte, hermosa y sagrada, y que dice así: mujer sagrada, mujer de hierba, mujer de sol, mujer pájaro, levanta tus manos y cuida los tiempos de la vida y la muerte. Reza por nosotros y los nuestros. Limpia la tierra por donde caminamos, los ojos que nos miran y la sangre que duerme en nuestros corazones. Habla con el copal, la ruda y el ocote. Habla con lo sagrado que duerme en el cielo y la montaña, mujer viento. Haz ofrenda por nosotros y vela por el destino del mundo. Este es un poema de Nadia López García, escritora nacida en el municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, México. Con esto termina mi relato. Autor: Martín René Robles Díaz. 1 de diciembre
del 2021.